Zárate la cuarta. El Vilche ya está. ¿Cómo hago? Añadir. Añadir. Hola Fernando, buen día. Buen día, Guille, ¿cómo estás? ¿Ahí me Bueno, escuchan bien? perfecto. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, por suerte. Feliz día ahí para todos, para Bueno, ustedes y para todos igualmente. los que están ahí escuchando. Igualmente, Fer. Vamos a ir La esperando que pri- se vayan conectando un poquito. Recién pensaba un 1 de mayo raro, ¿no? Si alguien nos hubiese dicho que íbamos a Sí, estar así, nadie lo hubiese imaginado, ¿no? un 1 de mayo muy particular, como hemos dicho en muchos vivos, en muchas devoluciones y aportes que nos han hecho, una etapa para aprender mucho. Ujú. Primero desde lo nuestro, desde lo tenístico, yo creo que hemos incorporado mucho concepto, mucha información. El ambiente del tenis se ha movido muchísimo. Realmente esto demuestra, Fer, no sé si coincidís, que los profesores de tenis tienen la dinámica ya incorporada en su ADN, ¿no? Ujú. Porque nos acomodamos y en 2 o 3 días ya estábamos generando reuniones, ya estábamos regenerando vivos, ya se empezaron a ver mucha información de muchos profesores, entrenadores, y no paró, ¿eh? Hoy estamos al día 42 de Sí, aislamiento y no paramos de hacer cosas. O sea, creo que el ADN del profesor de tenis es un ADN de mucha dinámica, y bueno, y lo estamos demostrando en este momento también, ¿no? sí, coincido. Muchas cosas me aferro a lo que decís para aprender, ¿no? De todo lo que pasó en este momento. Así que Sí, sí, lo veo muy positivo, esa cuestión, ¿no? sí. Dentro de todo el contexto malo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que lo que ha hecho Asociación Argentina de Tenis con la información, la cantidad de información que hemos recibido desde los vivos, totalmente variada, totalmente rica, muy de calidad. Bueno, vos y tu equipo, cómo han trabajado las entrevistas, bueno, los mismos dirigentes que se pusieron sobre la primera línea a trabajar sobre la información. Bueno, sabemos también que Agustín y su equipo están trabajando mucho con los protocolos y con reuniones para realmente sacar esto adelante, e independientemente de que muchas cosas no las resuelven ellos, pero sí se ha visto una dinámica y una acción muy, muy fuerte. Así que, bueno, como profesor de tenis en este caso, te puedo decir que nos sentimos totalmente protegidos y representados por la Asociación Argentina de Tenis. Y de la mano de la asociación, la Federación Cordobesa de Tenis, que siempre estuvo al lado de la asociación, mostrando equipo, mostrando que entiende cómo se trabaja para adelante y bueno, y también aportando mucha solución o mucha búsqueda de solución, porque en definitiva la solución va a venir cuando esto se tranquilice, cuando el virus ya deje de ser tan transmisible y bueno, y nos deje entrar a una cancha de tenis. Ujú. Correcto. Uh -huh. Así que Vale. bueno, Fer, ya se incorporó un lindo grupo de gente, Sí, ahí así veo que muchos amigos conocidos. muchos amigos, sí. Por lo pronto aprovecho para presentarte. Te conocemos mucho en Córdoba porque has venido a capacitarnos muchas veces. Sos el director de capacitación de AT y a su vez sos el líder del profesorado nuestro, que el 2016 está trabajando bajo el paraguas de la AT. O sea que nos has visitado muchas veces a lo largo de estos 4 o 5 años, pero no está de más decir que, bueno, que sos profesor de educación física, además sos profesor y entrenador de tenis, sos coach ITF nivel 3, que después nos vas a hablar mucho de ITF, porque es bueno conocer qué es la ITF y cómo nos acompaña la ITF. Bueno, sos tutor ITF para Sudamérica y Centroamérica, y eso te ha llevado a recorrer en los últimos años toda Sudamérica y Centroamérica y a hacer mucho aporte, y seguramente que un poquillo de ese aporte en esta hora de plática vamos a tener, y a su vez sos el director del área de capacitación de la AT. Así que bueno, hay mucho recorrido por vos.
Esto hace que redoble las felicitaciones y el agradecimiento a que estés cerca de la Federación Cordobesa de Tenis, cerca del jugador y del profesor y del aficionado del tenis en la Federación Cordobesa de Tenis, ¿no? Bien, en primer lugar agradecer a la Federación por invitarme a este espacio y a vos por conducirlo. Y un poco lo que hablamos cuando me comentaste la idea, ojalá con esta charla pueda quedar alguna herramienta o algún concepto que sirva para aquel profe que está en la clase, que en definitiva es esta la idea. Así que gracias por el Bien. espacio. Fer, vamos a disparar con una pregunta que Dale. tiene que ver con el tema, ¿no? Cuando hablamos de metodología, ¿qué es lo que buscamos cuando la metodología de la enseñanza la tenemos como una herramienta de trabajo los profesores? Esa es la pregunta clara. ¿Qué buscamos nosotros cuando incorporamos una correcta metodología de la enseñanza? Vale, ahí por ahí lo que está bueno es ir un poco al origen de la palabra, y el origen de la palabra tiene que ver mucho con el método, y qué sería el método, sería el camino, sería el conjunto de pasos a seguir para llevar adelante esta acción pedagógica que es el enseñar, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de metodología lo estamos ligando a metodología de la enseñanza, es decir, cuál sería el conjunto de caminos, de pasos que está siguiendo este entrenador para llevar adelante ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Con un fin mismo, que cuál es, bueno, que el aprendizaje sea más significativo para el alumno. Entonces, dándole un cuadro a qué es la metodología, tenemos que hablar del método. Este conjunto de pasos es el camino que utiliza el docente para llevar adelante este proceso, ¿no? Bien. Y que ahí, a veces cuando hablamos de metodología, también está bueno poner un cuadro, que la metodología está también dentro de un contexto, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de metodología, pero no podemos dejar de hablar de planificación, porque la planificación es donde yo hago esa selección de contenidos que después utilizo una metodología determinada para poder llevarla adelante. Y también necesitamos vincularlo a lo que dije antes, que es la acción pedagógica, es decir, hay alguien que enseña y hay alguien que aprende. En ese vínculo de alguien que enseña y alguien que aprende, también la metodología interviene para ese camino o esa serie de pasos. Y hay un último componente que también es interesante, que nosotros estamos hablando, metodología de la enseñanza aplicada al tenis. O sea, hay un contexto deportivo que es el que queremos enseñar, que tiene ciertas características, y es ahí donde le ponemos este encuadre a metodología de la enseñanza para el tenis, ¿no? Porque a veces solo la Bien. palabra metodología queda como acotada. Nosotros a todo esto le estamos dando un contexto, metodología de la enseñanza para el tenis. Bien. Perfecto, Fer. Cuando hablamos de metodología, muchos sabemos que existe un método que fue el método tradicional y luego, con el correr del tiempo, a raíz de algunos puntos que vos nos explicarás, se fue llevando hacia un método moderno. ¿Qué pasó con ese método tradicional? ¿Qué pasó con ese método moderno? ¿O qué pasa con ese método moderno? ¿Y cuáles son las fortalezas y debilidades de estos métodos? Sí, a veces quizás el llevar a la práctica alguna investigación hace que lo minimicemos a solamente dos métodos, ¿no? Como algo tradicional y algo moderno para simplificarlo, pero la realidad que esto tiene que ver con la evolución de la enseñanza, y en esa evolución de la enseñanza han aparecido diferentes o diversos métodos. Cuando uno lo reduce a lo que pasaba antes y lo toma como lo tradicional, y lo que pasa ahora como hacia lo moderno, uno va encontrando que hay más puntos de unión que distancias. Ahora, podríamos establecer una gran diferencia en la aplicación de esos métodos, en el cual podríamos decir que en la antigüedad quizás lo que hacía el docente era recortar un modelo que él tenía en la cabeza, sobre todo un modelo que tenía que ver con un eje de movimiento, con un eje de ejecución técnica, y a través de ese modelo que tenía el docente en la cabeza bajaba una serie de contenidos que estaba fuertemente basado por la repetición, es decir, a través de esa repetición el docente desarrollaba la clase. Entonces, como dos títulos muy enfocados en esa área de movimiento, sobre todo técnico, de repetición. Y hoy hay diferentes métodos que
digamos, utilizan ese método tradicional para una parte. O sea, en esa serie de pasos que yo te decía antes, se toma ese modelo. Por eso no quiero como contrarrestar que es el antiguo o el moderno, sino que hoy en día tiene que ver con la conjunción de los dos. Pero una característica diferenciadora es poner el énfasis en el que aprende, es decir, que se respete el estilo del individuo que está aprendiendo, porque cada individuo tiene características particulares, cada uno aprende de manera diferente, aprende a velocidades diferentes, con herramientas diferentes. Entonces, algo que sí ha evolucionado la enseñanza es respetar a ese alumno que está aprendiendo, ¿no? Y también algo que tiene que ver con el desafío de la resolución de problemas, es decir, plantear como estrategia de enseñanza el problema para que el alumno a través de ese problema haga una reflexión y a partir de esa reflexión también haya aprendizaje. No sé si ahí fui claro o por ahí me fui Sí. muy a lo específico. No, 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 muy claro. ¿Y cómo llegamos y cuáles son las fortalezas de este método moderno? ¿Cuáles son los puntos claros donde te basas o donde nos basamos en esta metodología moderna y cuáles son las fortalezas de la misma? Sí, lo llevo, mira, ahí al ejemplo del deporte que enseñamos, porque esa también sería otra pregunta, es decir, ¿qué deporte enseñamos? Y, ¿no? Algunos autores como Parlevas hablan de un deporte de oposición con una gran incertidumbre, es decir, tengo un oponente del otro lado que me cambia constantemente la situación. Entonces, también el aprendizaje, mejor dicho, la enseñanza tiene que adaptarse a esa cuestión, es decir, que haya una gran variabilidad de situaciones en las que el alumno tenga que resolver para que se pueda adaptar a lo que después va a ser la realidad del tenis. Entonces, que haya variabilidad de situaciones problemáticas, que el alumno tenga que resolver situaciones en las que tenga que tomar muchas decisiones y también un eje fundamental que es el movimiento, que es la ejecución técnica, que es cómo lo va a llevar adelante, ¿no? Entonces, en esa estructura tiene que estar todo inmerso. Perfecto, Fer. Hacenos una introducción a lo que es el método de acción, Fer, y cómo el método de acción entra dentro de esta metodología moderna de la enseñanza. Sí, el método de acción también tiene que ver con una línea de pensamiento, sobre todo un autor canadiense como Luis Cayer, que lo que hizo fue interpretar cuál era un poco el circuito de cómo sucedía esa acción del tenis, ¿no? Y tradicionalmente quizás se pensaba o como la parte visible del movimiento es la ejecución, se pensaba que ese era el todo. Pero bueno, lo que viene a proponer el método de acción, que la ejecución termina siendo el último eslabón que desencadena la acción, ¿no? Pero antes de eso, el alumno percibe, toma una decisión y después ejecuta. Entonces, todos esos componentes, percepción, decisión y ejecución, son importantes, ¿no? Entonces, lo pongo en un ejemplo. Hay un jugador que va a recibir una pelota. Para recibir esa pelota, primero activa un sistema que es el de dónde saca la información de lo que va a hacer el otro, y ahí aparece la percepción. Lee, interpreta las características de la trayectoria de la pelota, luego toma una decisión que está relacionada con su propio movimiento. ¿Qué voy a hacer con esa pelota que identifiqué? ¿Me muevo más rápido, me muevo más lento, me muevo hacia adelante, me muevo hacia atrás? Y después viene, ¿no?, la ejecución. Y hay un cuarto componente que habla del método de acción, que es muy importante, que es el feedback o la retroalimentación. ¿Qué sería la retroalimentación? Sería también la reflexión que hace el alumno luego de que pasó todo ese proceso, ¿no? Que también es súper interesante porque ahí hay una función muy importante de aprendizaje. Y si hablamos ahí de los métodos, ¿no? Y lo que vos me preguntabas antes, es muy importante la intervención del docente a través de la pregunta efectiva hacia el alumno para que el alumno también reflexione de qué pasó en todo ese proceso y pueda incorporar algunas cosas o algunas cosas descartarlas y decir, bueno, esto no funcionó de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí va construyendo todo ese sistema, percepción, decisión, ejecución y la retroalimentación. Perfecto, Fer. Y para hacer gráficos a partir de los ejemplos,
¿Cómo en un entrenamiento pongo yo en práctica este método de acción? ¿Cuáles son las propuestas para que yo ponga en práctica? Porque yo puedo entenderlo como entrenador, pero me puede costar ponerlo en práctica. Y en definitiva es un método que es el círculo que siempre se da cada vez que una pelota viaja hacia mí y cada vez que yo envío la pelota al otro lado. Entonces, ¿cuáles son por ahí algunos aspectos prácticos que nos podés dar con respecto a este método de acción que es clave en esta metodología moderna de la enseñanza? Bueno, ahí donde me parece muy interesante el tema de la resolución de problemas. Es decir, plantear en el inicio de la actividad un problema que el alumno tenga que resolver, en el cual haya ahí una identificación del problema. Es decir, el alumno tiene que ahí percibir ese problema que le viene, tomar decisiones y luego ejecutar. Probablemente la ejecución sea lo que genere una falla, ¿no? Muchas veces la falla se genera por ahí, pero también otras veces tiene que ver con una cuestión perceptiva de cómo ajusta, de cómo llega al lugar donde va a picar la pelota. Entonces, en esa progresión ir de lo global o al analítico, ¿no? Y yo hablo siempre mucho de quién toma las decisiones en esa clase o en ese ejercicio. Entonces, la propuesta sería que en un primer momento del planteamiento el alumno tenga mayor libertad de toma de decisiones. Es decir, el docente plantea una situación problemática y el alumno tiene que resolver. A partir de que el alumno resuelve, el docente observa y empieza a plantearle un camino de ayuda o de colaboración para que llegue al resultado. Pero lo importante al principio es que el alumno haga una reflexión de lo que sucedió. Ahí donde me parece la clave práctica, digamos, que me preguntás, ¿no? Una mayor libertad de toma de decisiones del alumno en una primera instancia y luego una mayor toma de decisiones por parte del docente que le va diciendo al alumno qué hacer, ¿no? O le va mostrando el camino. No dudo que la capacidad de comunicación del entrenador para abordar este método debe ser una capacidad fuerte y bien instalada, ¿no? Porque la pregunta efectiva nace de una percepción de la situación y de una capacidad para comunicar, y sabemos que comunicar no solamente es emitir el mensaje, sino que también es escucharlo, ¿no? Sí, y también le agregaría una tercer pata a eso que decís, que coincido, que es la observación, ¿no? A veces como que tenemos la ansiedad de enseguida ir a decirle qué está mal o qué fue lo que hizo mal, pero también dejar un tiempo que el alumno tome como un engranaje con esa situación problemática planteada, permite una reflexión al alumno de lo que está sucediendo y le da más herramientas de observación al docente para ver dónde tiene que intervenir, ¿no? Yo a veces veo en Claro. ejemplos prácticos por ahí un ejercicio, el profesor tira un ejercicio en el campo y enseguida, no, para, vamos a corregir. Bueno, pero demos un tiempo de que tenga como cierto engranaje, cierta fluidez, y a partir de lo que sí observamos, que aparezca la intervención, pero no la intervención inmediata sin todavía darnos la chance de qué es lo que sucede, porque ahí corremos un gran riesgo que es intervenir en primera instancia y condicionar por nuestra intervención. Es decir, intervenimos tan rápidamente que condicionamos lo que está sucediendo. Entonces hay que tener como ese límite y ese cuidado. Entonces ahí me parece muy interesante la observación del docente y luego lo que vos decías de cómo va a comunicar eso que observó, ¿no? Claro, bien. Fer, ¿cuál es la relación dentro de esta correcta metodología, la relación enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? ¿Dónde está ese punto de yo enseño, pero percibo el aprendizaje? ¿Sí? Eh, a ver, voy a tratar de descifrar la pregunta de esta manera. En esa relación de enseñanza y de aprendizaje, digamos, hay alguien que enseña y hay alguien que aprende. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son las características de aquel que enseña o que debería tener aquel que enseñe y aquel que aprende. Recién mencionamos alguna, por ejemplo, una característica de aquel que enseña sea un buen comunicador, alguien que planifica, alguien que tiene un método, que tiene una progresión de pasos, que tienen claro una filosofía para llevar adelante, y también está aquel que aprende.
Entonces, si pensamos en las características de aquel que aprende, no es lo mismo enseñarle a un niño que enseñarle a un adolescente, que enseñarle a un adulto, están pasando por diferentes etapas madurativas, hay que tener en cuenta qué habilidades tiene ese que viene a aprender, ¿no? Entonces, en esa relación de enseñanza y aprendizaje hay dos individuos que hay que tener en cuenta qué características tiene cada uno para que se dé ese vínculo o esa comunicación. Y ahí la comunicación me parece un factor trascendental, importante, porque empieza a ser el nexo para que esto fluya, ¿no? Y el punto final es que el aprendizaje sea más significativo para el alumno. ¿Y qué sería que el aprendizaje sea más significativo para el alumno? Que no sea algo que resuelva a la hora, sino que realmente genere una huella, un significado en el tiempo, es decir, que esto pueda perdurar en el tiempo. Ese me parece que tiene que ser el desafío de todo docente, ¿no? Cuánto ese Bien. aprendizaje que el alumno tiene puede perdurar en el tiempo de calidad. Y supongo que en este enseñanza-aprendizaje entran estos tres canales, que es el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿no? Como canales que yo uso para enseñar, sabiendo que el aprendizaje, como decís vos, va a estar relacionado con cuál de estos canales cada alumno percibe como más productivo para su enseñanza. Porque quizás algunos desde el visual perciben mucha más información y aprenden más, otros desde la indicación, desde el auditivo, y algunos desde el kinestésico, que es el contacto profesor-alumno. ¿Coincidís en esto, Fer? Sí, lo relaciono con la pregunta anterior. Tiene que ver también con una capacidad del docente de observar, bueno, por qué canal le gusta a ese alumno aprender. Más allá de que hay estudios que te dicen que todos aprendemos más porcentaje por lo visual, pero también es importante el docente que identifica qué es lo que le gusta al alumno a la hora de aprender. Y vas a tener aquel alumno que vos le estás explicando demasiado y te dice, no, no, para mostrármelo. Bueno, ahí te dio una pauta de que quizás es más visual que auditivo, o aquel que te dice, no, profe, a ver, me lo explica un poco más el detalle, o otro que quiere ir a la acción, que lo quiere sentir, que quiere llevarlo a la práctica. Jugar con esos tres canales también potencia ahí el aprendizaje al alumno, ¿no? Por eso es importante que el docente tenga ahí un juego de herramientas para poder ir por un canal o por el otro. Bien. Fer, el método antiguo se basaba mucho en la repetición. Era de una manera muy importante analítico y se basaba en la repetición. El método moderno vino a instalar lo que era el tenis como deporte de habilidades abiertas. ¿Cómo podemos explicarle al oyente lo que es un deporte de habilidades abiertas y por qué nosotros los entrenadores tenemos que tener en cuenta que enseñamos un deporte de habilidades abiertas? Bien, o sea, todo deporte tiene una lógica interna, ¿no? Que ese conjunto de características del deporte que no podemos dejarla de lado. Se juega en un espacio determinado, con un tiempo, con un oponente. Entonces, analizando esa característica del deporte, hay dos grandes clasificaciones de acuerdo al grado de habilidad que se implica ahí dentro y podemos decir los deportes de habilidad cerrada y los deportes de habilidad abierta. Los deportes de habilidad cerrada son aquellos en que el contexto no varía, es decir, que la ejecución de la habilidad de ese deportista está sin intervenciones del entorno. Y el deporte de habilidad abierta es justamente lo contrario, ¿no? Era lo que yo mencionaba antes, una característica propia del deporte, como el tenis, que entra en esa categoría de deporte de habilidad abierta, en que tengo un oponente que me cambia constantemente la situación, es decir, que varía ese entorno y que provoca incertidumbre. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que en esa incertidumbre el alumno o el jugador necesita constantemente hacer nuevas adaptaciones. Eso sería lo que es tomar el tenis como un deporte de habilidad abierta. Ahora, tu pregunta la divido en dos y no quiero dejar de lado, hablaste o mencionaste el tema de la repetición. Eso no quiere decir que porque tomemos el deporte de tenis como un deporte de situación, un deporte de habilidad abiertas, dejemos de lado la repetición. Todo lo contrario, la repetición tiene que estar porque a través de esa repetición es donde yo construyo las herramientas. Entonces, me parece muy importante la repetición. Ahora,
sí poner el contexto del deporte que enseñamos. Mira, ahí veo una pregunta de Silvana que dice, un ejemplo de un Sí, deporte de habilidad cerrada, la natación o el atletismo. Claramente es un deporte que en el contexto no hay una variación. En cambio el tenis tiene un rival del otro lado que genera esa incertidumbre, ¿no? bien, perfecto. Bien, Fer, y nosotros los entrenadores, ¿para qué nos sirve entender que es un deporte de habilidades abiertas a la hora de trabajar? Yo llego a mi cancha con el canasto y empiezo a trabajar un deporte de habilidades abiertas. ¿Qué cosas debo tener en cuenta para abordar esa enseñanza? Y con esto te llevo a la pregunta próxima. ¿A qué llamamos comprender el juego? Porque también está relacionado con comprender el juego, ¿no? Sí. Lo voy a llevar a un ejemplo, mira, y voy a ir a la repetición, ¿no? Porque siempre se asocia cuando hacen estas preguntas con la parte cerrada o la parte más abierta o de toma de decisiones. Vamos a imaginarnos un canasto de drive, ¿no? Un ejercicio bien analítico, cerrado por repetición. Pero, ¿para qué estamos practicando ese canasto de drive? Lo estamos practicando para aplicarlo en un contexto que tiene ciertas características, que cuando analizamos esas características dijimos era un contexto de incertidumbre, que tengo un oponente, que me varía la cuestión. Entonces, ¿cómo puedo trasladar ese canasto a una repetición, pero que se encuadre en una característica como el tenis? En que la alimentación del canasto tiene que variar, entonces puedo variar Ahí la está. altura, puedo variar la profundidad, puedo variar la distancia, puedo variar o hacer variaciones tanto en la pelota que le envía el entrenador al alumno, como la pelota que ejecuta el alumno. También le podría decir, bueno, ahora juega una pelota con cierta altura, ahora juega una pelota con ángulo, ahora juega una pelota a la derecha, ahora juega una pelota con diversas intensidades, es decir, es el mismo canasto, pero ese canasto tiene un encuadre dentro del contexto del deporte, que en definitiva era lo que a donde yo iba, es decir, estamos practicando esa situación para aplicarla en un contexto del deporte, que es donde en definitiva va a tener que resolver. Entonces, el punto cuál sería, darle una gama mayor de herramientas a ese alumno que está aprendiendo para que después las identifique y las pueda aplicar en un partido. Es decir, no generarle como un contexto falso, ¿no? Que solamente se tenga que acomodar a una pelota cómoda que le viene del docente, porque después el rival no le va a tirar la misma pelota con la misma intensidad al mismo lugar, ¿no? Entonces es una manera de Perfecto. entrenarlo para dónde va a aplicar esa situación. Ahí el ejemplo fue totalmente gráfico y sé que nos están escuchando muchos profesores, pero también nos están escuchando muchos alumnos de los profesorados. Entonces, esto que vos estás transmitiendo sirve para bajar el nivel de información y poner en contexto esto que estás explicando. Esto de que el canasto lo tirás, pero lo tirás con distintas alturas, distintos ritmos, distintos ángulos, significa que hay distintas habilidades que tienen que ser puestas en manifiesto, ¿no? Y si vos pones todas las habilidades en manifiesto, seguramente vas a poder resolver todas esas pelotas. Y ahora yo te pregunto, Fer, ¿y qué pasa si dentro de todas esas habilidades que pones de manifiesto hay una donde no podés resolver? Ejemplo, no podés resolver la pelota cuando te pica alta y tenés que pegar por sobre los hombros. ¿Qué haces ahí como entrenador después de haber puesto ese ejercicio en práctica? Bueno, ahí está el desafío del entrenador en poder llevarlo al trabajo y darle las herramientas, agotar todos los canales para que lo pueda mejorar, ¿no? Y ahí donde aparece la repetición, la intervención, Ahí está. y también hay un desafío que es interesante, que yo siempre digo, de cuánto se involucra en el entrenador, ¿no? Sobre todo en etapas formativas, yo le llamo meterse en el barro, porque a veces lo que te funciona con un jugador no te funciona con el otro, pero lo que sí es importante, que el entrenador esté involucrado, que esté ahí, que plantee un desafío y que si no funciona ese desafío, trate de hacer otro y que si no funciona con una pelota medicinal, intente con una banda elástica y que si no funciona con el canal visual, intente con el sinestésico. Ahí donde está el buen profe, ¿no? Pero que en definitiva lo que quiere es que el alumno mejore. Este caso que vos mencionabas de que hay algo
que no le sale. claro. Y reflexionando un punto en un punto anterior que estamos hablando, hay una palabra que a mí me gusta que une lo que estamos diciendo, que es la variabilidad, ¿no? Entrenar la variabilidad, es decir, que el tenis no es monótono y repetitivo. Yo no pego dos derechas iguales, porque el otro me cambia la situación. Y aún, aunque la derecha tenga cierta característica, hasta aparece un componente cognitivo, aparece un componente emocional que hace que la situación cambie. Entonces, entrenar esa variabilidad me parece interesante. Bien, sí, es muy bueno. Y esto de este término tan gráfico que vos expresás, meterse en el barro, ¿no? No quedarse viendo el error y dejar que el error perdure y yo no lo intervengo, sino que yo, mientras estoy jugando esa ball con variabilidad, estoy analizando qué es lo que el jugador me va mostrando. Y estoy analizando en qué momento me tengo que meter en el barro, como decís vos, ¿no? Cuando la Bien, derecha mira, sube arriba, hay ahí que meterse al barro. Ahí, cuando dijiste lo del barro, se me ocurre un ejemplo que creo que puede ser gráfico, ¿no? Yo estoy como entrenador llevando adelante esa práctica y veo que aparece un problema, ¿no? Entonces, ahí tengo dos caminos. Atacar la consecuencia del problema, es decir, aquello que yo veo, o buscar cuál es el origen del problema, es decir, qué es lo que me está causando el problema. Y a veces yo suelo ver que muchas veces el entrenador suele dar como un toque de matiz, o como le llamo yo, una mano de pintura. Es decir, yo tengo en la pared una mancha de humedad, ¿no? Aparece una mancha de humedad en la pared y tengo dos opciones. ¿Qué hago? Le doy una mano de pintura arriba de la mancha de humedad, pero sé que con el tiempo esa mancha de humedad va a seguir apareciendo. En cambio, si realmente quiero buscar lo que causa el problema, seguramente tenga que romper la pared, ver lo que está generando ese problema de humedad, arreglarlo y después volver a pintar. Entonces, aquel profe que trabaja solamente en la consecuencia, en definitiva, está dando una manito de pintura. El buen profe, aquel que se mete en el barro, es el que trata de buscar qué es lo que causa el problema, qué es lo que está causando la mancha de humedad. Y para eso hay que involucrarse, para eso también hay que saber, porque Claro. en un mismo problema yo puedo tener diversas causas y dar con la causa que realmente es lo que genera el problema, lleva tiempo, es un proceso a largo plazo, hay que involucrarse, hay que trabajar y bueno, creo que ese es un desafío. Bien, bien. Ahí dice Gonzalo, gran ejemplo, Fernando, me quedó guardado. Qué importante que me gustó Vale, mucho, Fer. Fer, una vale. pregunta bien básica. ¿Qué es comprender el juego? Para el que entra a la cancha por primera vez, agarra la raqueta, no sabe dónde agarrarla, y vos le vas a enseñar desde el método moderno basado en el juego. ¿Qué es comprender el juego? Bueno, en primer lugar, entender que este juego tiene ciertas reglas y con esas reglas el primer fundamento inicial es pasar la pelota del otro lado, que no te quede en la Eso. red y que no se vaya de la superficie permitida, ¿no? Esa como un concepto básico. Obviamente que para seguir evolucionando en el juego necesito regularidad y necesito después evolucionar en un montón de herramientas porque si no voy a tener un limitante, pero lo que sí es importante es entender qué es lo que tiene que hacer dentro de este deporte. Bien, pero es clave lo que dijiste, es tan básico como clave. Es tocar la pelota, pasarla por arriba de un obstáculo que es la red y jugar dentro de unos límites, que en algunos casos será un espacio reducido con una red más baja, y luego esos límites y esos espacios se irán alterando a medida que el jugador va evolucionando, ¿no? Porque a veces, muchas veces se interpreta que el juego del tenis es un saque al ace, una derecha inalcanzable o un smash. Y por ahí el juego del tenis es eso también, pero en una etapa posterior, en una etapa básica, en una etapa inicial, el juego del tenis es esto, jugar, pasar la red y sentir ese ida y vuelta, como le decimos nosotros. Que se genere Sí, ese ida y vuelta para que el juego se cree, se haga. es puesto en un ejemplo, ya que pusiste el saque, si yo practico solamente una herramienta que puede ser el saque, pero no entiendo el juego y yo soy un especialista en tener precisión en el saque y tengo un gran
porcentaje de primero saque, pero después me vuelve una pelota y la segunda pelota la dejo en la red, ese saque quedó fuera del contexto del juego. Entender el saque es entender que el saque inicia ese juego y que después aparecen otras cosas. Bueno, el que encadena el saque más la otra pelota es entender el juego, ¿no? Y no es solamente la herramienta de ejecución. Bien. ¿Considerás, Fer, que en el aprendizaje tradicional al juego se lo dejaba como de lado o se lo dejaba para más tarde? Bueno, lo habíamos hablado antes, ¿no? Como que estaba muy identificado en ese modelo que recortaba el docente, ese modelo que recortaba estaba muy ligado a la ejecución y se hacía demasiado hincapié en la ejecución. No es que estaba dejado de lado, sino que aparecía quizás después. Hoy las nuevas propuestas que aparezca de la mano, porque tampoco podemos dejar de lado que también necesito de ciertas herramientas para poder resolver el juego. Entonces tengo que lograr ese equilibrio. Pero volvemos a lo que hablamos en esa primera instancia, que el alumno genere una reflexión, ¿no? Y que se le plantee una situación, problema en que tenga que resolver. Y a partir de cómo resuelve, bueno, ahí vendrá la intervención del docente. Bien. ¿Qué relación generás entre metodología, táctica y técnica? Bueno, va de la mano. Si habíamos hablado de metodología como el camino o el conjunto de pasos a seguir, tengo que tener en cuenta cómo voy a desarrollar dos componentes del juego, como son lo técnico y lo táctico. Lo que a mí me parece muy importante es no diferenciar estos dos términos, porque no podemos disociar lo táctico de lo técnico, o sea, van indefectiblemente de la mano. Es decir, cuando yo voy a ejecutar una habilidad de movimiento como una técnica, tengo siempre una intención. Entonces ahí aparece lo táctico. Táctico y técnico van de la mano. Después estará en el docente en dónde está haciendo más foco o más hincapié. Si más en lo táctico, en la toma de decisiones, o más en lo técnico, en la ejecución. Pero no son dos componentes que lo tengamos que enfrentar ni disociar. Me parece que van ahí de la mano. Bien. Hay una pregunta que se está adelantando a lo que teníamos armado, pero te la quiero hacer ya, que la pregunta Marcelo. Me dice, me queda la duda en cuanto a Play and Style. ¿Es una metodología de enseñanza o una herramienta metodológica? Yo tenía armado una pregunta que tenía que ver con las tres Bien, pelotas, cómo la, trabajaban. la pregunta está buenísima porque es una confusión. Play in Stay es un programa, ¿se entiende? Es un Bien, programa que lo que buscó con ese programa es aumentar la participación de la gente en el tenis. Ese programa utilizaba ciertos pasos o ciertas progresiones que tenían que ver con la metodología moderna de enseñanza, en el cual aparece adaptar el espacio del jugador, hacer una enseñanza a través de progresiones, adaptar el pique de la pelota a través de un nuevo material, la raqueta, etcétera. Pero en principio Playing State es un programa que utiliza una metodología. bien, perfecto. Fer, y también una pregunta básica, pero importante. ¿El porqué de los tres tipos de pelotas más la pelota amarilla, no? ¿Cuál es el Bueno, porqué? ¿Qué buscó la la ITF pelota, con esto? La pelota tiene que ver con una investigación que se hizo sobre todo en las etapas formativas, en donde, de acuerdo a un dato de la Organización Mundial de la Salud, lo que se identificó es la altura promedio a diferentes edades. De acuerdo Bien, a esa altura promedio, lo que se buscó, que es el pique de la pelota, esté adaptado a un pique ideal de impacto para que el alumno pueda resolver, sobre todo para hacerlo gráfico entre la altura del hombro y la cintura, es decir, que esa pelota quede en ese eje de impacto, ya sea de un chico que tiene estatura menor hasta un adulto. El pique de la pelota amarilla estaba dentro de un eje de impacto más preparado para el adulto que para el niño que le quedaba la pelota acá arriba, que eso le generaba ciertas dificultades a la hora de resolver. Entonces, esta progresión en la aplicación de las pelotas tiene que ver con eso. Y a las pelotas lo que se le agregó también es la adaptación del espacio, es decir, el espacio de juego en el que este mismo alumno tenía que resolver. Por eso aparece la roja, la naranja y la verde como una etapa progresiva también del espacio en el cual el alumno tiene que resolver.
Bien. Entiendo yo, o resumo, Fer, que estos tres tipos de pelota invitaron a más gente a jugar el juego. O sea, permitieron que más gente juegue el juego o que menos gente quede afuera del juego, ¿no? Sí, sobre todo es una herramienta de ayuda para progresar, porque una de las cosas que te da la pelota o esta pelota que tiene menos progresión es el tema del tiempo, te permite dar más tiempo. Entonces, ¿te acordás cuando habíamos analizado el método de acción? En ese eje perceptivo te permite tener más tiempo para ajustar y llegar a la pelota o para leer e interpretar lo que pasa con la pelota. Entonces eso le dio un beneficio a aquellos que querían empezar a jugar. Bien, y hay que entender también que no significa que la pelota roja sea para los chicos más chiquitos, ni la verde para los intermedios, más. Es una pelota que se usa para todos los niveles cuando hace realmente falta. Porque muchos trabajamos el tenis social, el tenis de adultos, y sabemos que la pelota roja, naranja y verde ayudan mucho, ¿cierto? Sí, ahí lo que es importante es identificar qué pelota es la que necesita el alumno, ¿no? Porque si decimos que la altura del pique de la pelota estuvo estudiada para cada jugador, el alumno adulto, ¿no? Estoy hablando, ya podría resolver por su altura una pelota amarilla. Ahora ahí, cuando utilizo la pelota como una estrategia dentro de mi clase para decir, bueno, pero le voy a poner una pelota que tenga menos rebote para que pueda tener más tiempo, para que haga un ajuste, pero es diferente al niño. Es decir, ahí yo estoy utilizando la pelota como una estrategia para que el alumno sí llegue más rápido a la pelota amarilla, que es a la que está preparada. Ahora, en el niño, realmente la pelota es la que le corresponde a esa edad por la altura que tiene. Claro. Acá Micaela de Rosario coincide con lo que estás diciendo vos, nos agrega que podés jugar el juego desde la primera clase gracias a estos elementos como pelotas, redes y espacios reducidos. Uh -huh. Fer, ¿cuál es la relación entre golpe eficaz y eficiente? Para que nosotros sepamos cuando un golpe está correctamente ejecutado, sepamos si tiene la eficacia y la eficiencia que necesita ese golpe. Bueno, para mí ahí lo podríamos resumir. Son temas que me preguntás que nosotros lo estamos minimizando a una charla de café de dos Sí, segundos, lo ¿no? sé, lo Que sé, requieren de profundizarlo mucho más, pero por ahí lo podemos totalmente. reducir a tres ejemplos concretos, que sería esa eficacia y eficiencia, es decir, que el resultado, o sea, que pueda cumplir con el objetivo, que el alumno cumpla con el objetivo, que además de cumplir con el objetivo, lo pueda mantener en el tiempo, es decir, que no sea una solución a corto plazo, sino una solución a largo plazo y además que no se lesione, ¿no? Entonces esos tres puntos me parece que resumen ese término de eficacia y eficiencia, que cumpla con el objetivo, que lo pueda perdurar en el tiempo y que no se lesione. Sí. Un desafío en la capacidad de observación de cualquier entrenador es descubrir si el golpe va por los caminos de eficacia y eficiencia, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, no sé si alguien no vio algún problema en el revés del poto, pero sabemos que tuvo grandes problemas con su revés y sus muñecas, ¿no? Y va a decir, pucha, habrá habido algo que no se observó, habrá sido una lesión circunstancial, pero bueno, sin ahondar en problemáticas, qué ojo que debe tener el entrenador para ver si el camino que está llevando ese golpe es un camino eficaz y eficiente. Y sobre ¿Mm? todo ahí radica la importancia de ese golpe, exponerlo a una situación real de juego. Porque si no yo voy a tener un falso análisis, es decir, cuando yo hago ese ejercicio analítico con el jugador, le sale y pareciera que hasta estéticamente está bien, pero de repente ese golpe lo expones después de un saque, ese golpe lo expones después de una devolución, ese golpe lo expones a una pelota alta, a una pelota con cierto efecto, y ya cambia. Bueno, por eso es importante que ese golpe sea expuesto en donde se va a aplicar, que es en la situación real de juego, y no quede en un contexto ficticio, ¿no? Bien, perfecto. Fer, ¿qué análisis hace ITF a nivel mundial con respecto a este programa de Play and Stay? ¿Qué logros le dio este programa al tenis desde el análisis de ITF, que fue el creador del programa?
No, el análisis es sumamente positivo. De hecho, hay más de 270 federaciones miembros de la Federación Internacional y la mayoría de esas federaciones se adaptó a este programa porque entiende que el aprendizaje es mucho más significativo para el alumno. Entonces me parece que es una herramienta clave y fundamental y que ya, digamos, uno habla como una herramienta nueva, pero es algo que ya tiene más de 10 años de antigüedad, ¿no? Y que viene aplicándose. Me parece que el tenis necesitaba evolucionar en eso, había otros deportes que ya habían evolucionado, es decir, en el minibásquet ya el aro de la red se le bajaba, la circunferencia de la pelota cambiaba, lo mismo en el fútbol, lo mismo en otros deportes, y bueno, bienvenido sea la hora de que esa adaptación llegó al tenis. Al tenis. Y en Argentina, Fer, vos con el programa de Genios, ¿perciben que es un programa que se está usando? ¿Perciben que los profesores realmente lo han incorporado a sus escuelas? ¿Han hecho la inversión? Porque es una inversión la que hay que hacer. ¿Qué perciben ustedes? Sé que el programa Genios está muy, muy involucrado en todo lo que es estas metodologías de la enseñanza. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo ven ahora en Argentina, no? Sí, pero ahí diferenciaría dos cosas. El programa Genio está abocado a lo que es el formato de competencias, que es otra cuestión, que dentro de ese programa o formato de competencias lo que involucra son los diferentes tipos de pelota, la adaptación de la cancha. Entonces, creo que como toda cuestión nueva lleva un tiempo de adaptación y lleva un proceso. Lo mismo pasó con lo que vos me preguntabas de ITF, o sea, no todo fue inmediato, ¿no? Sino que tiene cierto ajuste, cierto engranaje, por eso también siempre invito a los profesores a la hora de estar informados, de conocer más, de entender que el sistema funciona, de entender que también atrás de este sistema hay estudios de investigación y de análisis, no es que solamente es una mera idea, sino que hay algo concreto detrás que está comprobado y demostrado que funciona y que genera un montón de beneficios para el aprendizaje del alumno. Pero volviendo un poco a tu pregunta, creo que nada, que es un proceso, ¿no? Y estamos en ese periodo de empezar a implementar cada vez más esta cuestión, tanto en las clases como en la competencia. Bien. Y supongo que en este proceso las capacitaciones, que después vamos a hablar un poquito de los objetivos del área, pero las capacitaciones son claves, porque es lo que va haciendo que poco a poco también los entrenadores cumplan un proceso de empezar a incorporar esta información. Sí, totalmente, totalmente. Es una de las llaves, ¿no? Me parece que el profesor tiene que estar capacitado y a la vanguardia de los últimos temas que tienen que ver con el tenis, con la enseñanza. El tenis es un deporte muy dinámico que evoluciona. Ha evolucionado no solo todo lo que tiene que ver con la enseñanza, sino las ciencias aplicadas al mismo, ¿no? La biomecánica, la preparación física, la psicología. Entonces, requiere de que el profesor esté instruido en todas estas cuestiones, en todos estos avances. Bien. Fer, te voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con metodología. Venimos muy bien con los tiempos porque quería dejar los últimos 10 minutos para hablar sobre la AT y el área de capacitación y demás. Uh -huh. ¿Cuál es la estructura de una clase donde sabemos que entran las entradas en calores y demás? ¿Cómo es la estructura correcta de una clase de tenis dentro de esta metodología correcta? Sí, a ver, no me gustaría hablar de correcto, ¿no? Porque creo que en todo esto no hay una regla única. Sí podemos dar una orientación a esa estructura y si uno busca en la bibliografía hay tres grandes grupos que son la parte inicial, la parte central y la parte final. Ahora, dentro de esa estructura a mí me gusta hablar de bloques y dentro de esos bloques podríamos hablar de que podríamos tener en cuenta 5 bloques, ¿no? El primero, el que tiene que ver con la recepción y la introducción de la clase, el recibimiento de los alumnos y lo que se va a trabajar. Después el segundo bloque, todo lo que tenga que ver con lo llamado acondicionamiento previo o el preparar el cuerpo para esa actividad, que a su vez podría tener diversas divisiones. Después
un tercer bloque que tiene que ver con esta resolución de problema o lo que a veces llamamos como la situación abierta de la clase. Luego un cuarto bloque en lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, ¿no? Esta automatización de los gestos y la repetición de esas habilidades para aprenderlas y desarrollarlas. Y el quinto punto, la vuelta a esa aplicación en una situación abierta de juego. Y quizás me queda ahí como el sexto componente, que es el cierre o la conclusión de la clase. Por eso digo, en 5 o 6 bloques de la clase podríamos estructurarla, quizás introducción y entrada en calor se pueden a veces juntar, entonces por eso hablo de 5 o 6 bloques. Perfecto, muy bien. Bueno, Fer, ahora te quiero hacer algunas preguntas porque son muy interesantes y porque nos gustaría conocerlas del propio gestor de este espacio. Primero, hablar un poco de este departamento de capacitación, cómo se creó y sobre qué objetivo se creó. Vale, déjame, mira, que tiene que ver o está vinculado con esto, que Andrés pregunta qué materiales nos recomendás indagar. Hoy hay una plataforma de la Federación Internacional de Tenis que se llama ITF Academy, que lo que ha hecho es liberar una serie de cursos y recursos de investigaciones, artículos escritos por profesionales que están al alcance de todos. O sea, uno se entra a la página, se registra y tiene dos posibilidades, de hacer los cursos y de descargarse material. Entonces, cuando ahí ante la pregunta de qué puedo hacer, les recomiendo entrar a esa plataforma que es muy, muy completa. Dentro de la página de la Asociación Argentina de Tenis hay una solapa que es el Departamento de Capacitación y Profesorado, que ahí van a encontrar el link para ir directo a esta página, pero me parece que ahí hay mucha información de lo que estamos hablando, uno podría profundizar mucho más de lo que nosotros minimizamos acá en la charla. Y volviendo un poco al departamento, uno de los objetivos principales es brindar conocimiento a los entrenadores, ordenar ese conocimiento, y ahí hay diferentes objetivos que tienen que ver con una serie de cursos que no solamente se dicten en un lugar específico, sino que pueda llegar a más entrenadores de todo el país, es decir, que la capacitación no esté nucleada en un centro, sino que pueda albergar a todas las regiones. O sea, Argentina es un país muy grande, entonces llevar la capacitación a todas las regiones es verdaderamente un desafío. Involucrar a más profesionales y que no solo unos pocos compartan su conocimiento, sino que aparezca un gran número de profesionales con vasta experiencia y que puedan aportar. Hacer una conjunción entre la ciencia y la experiencia, que a veces parece también, como lo que te contaba antes de táctica o técnica, parece que una cosa anularía a la otra y tienen que ir de la mano. Y también en este punto me parece interesante unir esas dos cuestiones, tan importante la experiencia como el conocimiento, y hay que también aportar desde esos dos lugares. Y bueno, el desafío pasa por ahí, ¿no? Bien. Y cómo el departamento trabaja con los profesorados. Contanos un poquito las sedes, el vínculo con los tutores, la apertura El, de sedes, cómo ha ido progresionando este tema del profesorado el de la AT. Bueno, el profesorado es un punto, un eje muy importante de dentro del departamento porque es el primer pedido donde desarrolla la formación de los entrenadores. Soy el único profesorado avalado por la institución, que es la Asociación Argentina de Tenis, el profesorado de la AT, donde los profesores se instruyen y se forman a partir de ese profesorado. Y bueno, un poco también dentro de esta nueva idea que yo conduzco, la idea tiene que ver también con darle jerarquía a los contenidos que se dan ahí dentro del profesorado, capacitar a los tutores, hacer nuevas capacitaciones para tutores para que también, lo que decía antes, estos nuevos profesionales que puedan sumarse a impartir experiencia y conocimiento a aquellos que quieren comenzar con esta profesión. Bien. Fer, contanos un poquito este reconocimiento que recibió
o que recibimos todo, porque sentimos todos como reconocidos por parte de ITF. ¿Y cuáles son las escalas de reconocimientos que podemos ir recibiendo a futuro? Bien, la ITF lo que hace es otorgar un reconocimiento de acuerdo a un número de criterios, son muchos ítems lo que evalúa la ITF para otorgar ese reconocimiento, y ese reconocimiento tiene que ver al programa y al sistema de capacitación, es a lo que estamos hablando, a qué objetivos tienes, cuáles son los pasos, cuáles son los centros de formación, quiénes son los profesionales, cuál es el material que se da, y para eso tiene diferentes categorías: blanco, bronce, plata y oro. Nosotros obtuvimos, de acuerdo a esa serie de ítems y de criterios, el reconocimiento en plata, y estamos trabajando para en un lapso de tiempo poder obtener ese reconocimiento oro. Lo que hace ese reconocimiento es como una serie de normativas y criterios que la ITF reconoce de que diversas federaciones que son miembros de la ITF cumplen con estos criterios, ¿no? Entonces, hay muchas federaciones que tienen este reconocimiento y otras que no la tienen. Entonces, considero algo muy importante para nosotros para entrar dentro de ese criterio de reconocimiento, porque lo que hace es demostrar que hay cierto criterio a la hora de confeccionar este departamento. Bien, bien. Imagino que esto, la misma Asociación Argentina de Tenis lo ha valorado mucho, porque sé que para lograr esto hubo que documentar mucha información, ¿no? Que es algo que requiere un trabajo fuerte, e importante y profesional, ¿no? Sí, sí, es como por eso fue uno de los objetivos principales, es como ordenar la casa, ¿no? Es como que te llegás a una casa nueva y la tenés que ordenar. Bueno, el fundamento principal fue generar ese orden, y a partir de ese orden documentar ciertos criterios, documentar ciertas acciones bueno, es el paso en donde nos encuentra, pero es como un desafío de arrancar por el paso uno de ese escalón, ¿no? Yo le decía a Martín Basalo en una entrevista que tuvimos hace una semana y media, 2 semanas, que qué importante es darle continuidad a esto. Él la asentía, porque la continuidad es lo que nos va a llevar por el camino ordenado, correcto y con los métodos, ¿no? Cuando uno corta proyectos, como pasa por lo general en Argentina, en todo tipo de espacios de gestión, uno corta proyectos, corta ideas, corta personal involucrado, es como empezar de cero. Y yo creo que es un desafío importante darle continuidad a todo esto que están haciendo, porque nosotros los entrenadores necesitamos ver eso, que la asociación le dé continuidad a programas exitosos para que todos vayamos por detrás de esos programas. Sí, a mí lo que me parece importante, además de darle continuidad, también regular el proceso para ver si hay que hacer ajustes o mejoras, que también esté ese punto, pero el punto fundamental es que quede un registro escrito de lo que uno hace. ¿Por qué? Porque más allá de que hoy haya X persona involucrada, en este caso yo como director, pero que el que venga atrás pueda arrancar con algo que ya está hecho, ¿no? Entonces eso nos va a permitir evolucionar y mejorar, y quizás alguien que vea lo que está hecho y diga, bueno, pero yo le haría un cambio a esto, le haría una mejora a lo otro. Eso nos va a permitir seguir evolucionando. Por eso el desafío fue en primera instancia que quede ese registro y esa documentación de lo que está, de lo que estamos haciendo hoy, y a partir de ahí evolucionar. Bien. Bueno, Fer, estamos sobre la hora. Si no me equivoco, nos queda minuto y medio. Desde Federación Cordobesa de Tenis, te agradecemos un montón tu tiempo. A esto nos sirve un montón a todos nosotros los entrenadores para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para seguir conectados, para seguir vinculados con la información. Así que, bueno, le has dado un mensaje muy importante a todos los profesores, a todos los padres, a todos los chicos que nos han estado escuchando, y seguramente esto deja cosas importantes. Así que, repito, desde Federación Cordobesa de Tenis, agradecido y te dejamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias por el espacio una vez más. Ojalá que de todo lo que hablamos haya un pequeño aporte para cuando volvamos a las canchas y el profe pueda aplicar. Así que gracias, Guille. Agradecerle también a la Federación por esta invitación. Perfecto, muchas gracias, Fer. Gracias. Suerte. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao.